para que los niños sepan que no es nosotros ni nuestras ideas que nosotros estamos implantándole a ellos, sino que es palabra de Dios. Aquí, cuando está enseñando y hablando a los niños, deben tener la Biblia en la mano, como les decía. Ábrala y manténgala abierta. Que ustedes que no son sus pensamientos, sino son la palabra de Dios que quiere decirle. Bueno, eso es muy importante ahí. Otra cosa a la hora de guiar a un niño a Cristo es hacer preguntas. O sea, y que el maestro tome como el rol de hacer las preguntas y no de los niños. También dejar un espacio para los niños, pero que el maestro tome como esa pauta de señales. Por ejemplo, aquí decía, citar, obviamente, como todo tiene que ser a base de la Biblia, citar un versículo bíblico, por ejemplo, es Romanos 3:23, ¿no? Que es muy conocido. Todos pecados son destituidos de la gloria de Dios, no sé. Pero citar eso y de ahí sacar una serie de preguntas. Ejemplo, las preguntas: ¿cuántos pecaron? ¿Esto quiere decir que nosotros también pecamos? ¿Qué quiere decir que tú pecaste? ¿Es pecado mentir? ¿Puedes tú quitar solo un pecado de tu mano? No solo hacer preguntas. Por ejemplo, otro decía Isaías 53:6. Vamos a leerlo aquí, dice que es muy bueno. Vamos a leerlo aquí rápido. ¿Isaías qué? Isaías 53:6. Para saber pues cómo son las preguntas que nos están haciendo. ¿Ya? ¿Está bien? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy bueno. Entonces miren, a base de aquí lo que deseo implementar, bueno, esta guía es que nosotros citemos, pero eso sustentarlo con preguntas, porque los niños son muy curiosos. No solamente, por ejemplo, en lo que dice Romanos 23, que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ya dejarlo ahí. No, si usted pecó y todo eso, usted no puede dar Cristo nada más, no darle como ese mensaje más molidito a los niños y hacer preguntas. Por ejemplo, en esa que él decía, Isaías 53:6, ahí formular la pregunta que dice: ¿qué ha hecho Dios con nuestros pecados? Bueno, y hay otros que ustedes quieren mencionar. Pero hay una que dice Primera de Corintios, no me quiero estar presionando. No se deja presionar. Primera de Corintios 15:3. Como esta es una guía cristiana, entonces Primera de Corintios 15:3, miren lo que dice acá. Dice: porque primeramente os he enseñado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí se plantea otra pregunta: ¿por cuáles pecados murió Cristo? Él murió por tus pecados también. ¿Qué hizo por nuestros pecados? Él cargó los pecados. Hacer ese tipo de preguntas. También lo que hablábamos, bueno, ahorita en la mesa de que cuán fundamental es el aprendizaje doctrinal. Por ejemplo, en el caso mío, y yo siempre me he guiado en esta iglesia, que es la Asamblea de Dios, pero a mis 19 años apenas me vengo a dar cuenta que soy Asamblea de Dios, no, la memoria es que morí. No me he dado cuenta. Es impresionante. Es impresionante porque yo se lo di acá terror casi a todo el mundo. Entonces aquí dice: el aprendizaje doctrinal, inculcarse en los niños. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo se llama la Biblia? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues ya todos lo sabemos, ¿no? Hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿correcto? Eso está en 2 de Pedro 1:21, para los que quieran buscar. ¿Cuál es el contenido? O sea, ¿qué contiene la Biblia? Que son los libros del Antiguo Testamento, que son 27, que son 39, y los del Nuevo Testamento, que son 27. ¿Qué son? Que son 66 libros de la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Implantarle todo eso como ese aprendizaje doctrinal a los niños.
cambio en nuestras vidas, como lo mencionaba acá el compañero que me está grabando, que nos decía que en la secular es como nuestra formación y pura información nos mete, pero eso no puede llegar a tener como una transformación real en nuestras vidas. Esto solamente va a ser la palabra de Dios. Acá enfóquenme en el Señor. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra, correcto, la palabra de Dios. También, a base de este aprendizaje doctrinal, por ejemplo, ¿quién es Dios? Dios es un espíritu, porque esa mucha pregunta de los niños. Todo eso es como, por así decirlo, como adelante de los niños, para que ellos ya se creen como una base en la saber. Entonces Dios es espíritu. Aquí dice, que todo me está mirando tan raro, ¿no? Entonces Dios es espíritu, entonces esto lo dice en Juan 4:24. Bueno, ¿cuántas personas hay en Dios? Que ya todos conocen, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También hablar con Dios, pero como les dije, siempre hay que sustentarlos con la Biblia. Eso está en Mateo 28:19. Bueno, y tocar todo lo que es cercano de Dios y de la Biblia, y también tocar, por ejemplo, el manual, todos los manuales que tenemos en nuestra iglesia, o ya de la Asamblea de Dios, o de cualquier denominación. Bueno, hombre, también esa clase de hombre. Por ejemplo, ¿cómo hizo Dios al hombre? Eso lo vemos en Génesis, que él sopló el fuego de la tierra. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? Para que nosotros le glorifiquemos y adoremos como debe ser, en espíritu y en verdad. También decía otras preguntas. Bueno, todas esas preguntas, ¿por qué no se quedó el hombre en estado perfecto? Ya todos somos conocedores por el pecado, el caín y todo eso, pero Jesús vino a restaurar eso y a darnos una naturaleza, por así decirlo, divina, pues porque Adán vino y cambió. Bueno, el pecado, a mí